Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 40, donde dice: Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Jesús, nótese que se dirigió hacia el oriente y cruzó el Jordán, hasta llegar a Betabara, como así muestra el capítulo 1 y versículo 28, lugar donde Juan, el Bautista, bautizaba y donde él fue bautizado. Sobre la ubicación del lugar se ha considerado anteriormente. Jesús seguiría haciendo su obra, pero en un lugar más tranquilo que en Jerusalén, donde insistentemente procuraban, de alguna o de otra manera, su muerte. El Señor regresa a donde había estado tiempo antes. Este lugar estaba a unos 80 kilómetros de Jerusalén. Por tanto, el viaje entre los dos puntos duraría aproximadamente unos 3 días. La próxima visita a Jerusalén sería para terminar el ministerio de salvación que le había sido encomendado por el Padre. Continúo ahora con el versículo 41, donde dice: Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Donde estaba Jesús, la gente acudía a él. Esta era una de las razones que generaba odio en los fariseos, porque muchos seguían a Jesús, lo que suponía necesariamente dejarlos a ellos. Ambos eran incompatibles por principio de vida, ya que los fariseos hacían alarde de piedad, pero buscaban el beneficio de la religiosidad del pueblo. Podía producirles Jesús, prescindía de todo el sistema para anunciar el reino de Dios, sanar enfermos, alimentar multitudes y asistir a cuantos tenían preguntas sin respuesta. La gente del área donde estaba Jesús recordaba sin duda alguna a Juan el Bautista, su ministerio y el llamamiento al arrepentimiento que él solía hacer. En aquel lugar había bautizado a muchos. Recordando a Juan, recordaban también su actuación personal, ya que el Bautista no había hecho señales prodigiosas como las que hacía Jesús. No había sido mandado a hacer manifestaciones de poder, sino a predicar el arrepentimiento y a bautizar a los que se comprometían con el mensaje, que era comprometerse con Dios. Pero lo que recordaban eran lo que había dicho acerca de Jesús. En realidad, el Evangelio recoge manifestaciones sobre su condición de Mesías y Salvador. No hace tanta referencia a los milagros, pero la realidad es que, siendo presentado como el Mesías, el enviado de Dios, tenía que hacer las señales que en la Escritura apuntaban para el Cristo. Todo cuanto Juan había dicho sobre Jesús se había cumplido puntualmente. Lo que la gente del pueblo comprendía y aceptaba como verdad, los religiosos lo negaban buscando desviar la atención del pueblo hacia Jesús, para que no le identificasen como el Mesías y le pudieran seguir. El testimonio de la gente colocaba a Jesús sobre Juan. Este no había hecho ninguna señal, mientras que Jesús hacía muchas. En realidad, Juan no era más que la voz que clama en el desierto
y que llamaba a la gente para que se preparasen, es decir, enderezando sus caminos para la llegada del Mesías. El profeta anunciaba que venía como el que todos esperaban desde años, y cuando llegó, fue presentado por él como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era quien el Padre enviaba del cielo para realizar la obra de redención del mundo. El poder de Dios se manifestaba en sus obras y en su enseñanza, ya que nadie había hecho tales señales, pero tampoco nadie había hablado de aquella manera. Es por eso que la responsabilidad de los fariseos y de los líderes religiosos de aquel tiempo es sin duda grave, puesto que, sabiendo quién era, procuraban impedir que la gente creyese en él, con lo que manifestaban ser hijos del diablo, que siendo homicida, no quiere la salvación del pecador. Continúa ahora con el versículo 42, el último ya de este capítulo 10, donde dice: y muchos creyeron en él allí. Incrédulos y creyentes es la división de la gente como se aprecia en el Evangelio. La gran mayoría permanece incrédulos al mensaje de Jesús y lo rechazan como el Hijo de Dios. Pero nótese que otro grupo más pequeño cree que Él, Jesucristo, es el enviado. Entre estos últimos están los de la zona de Bartabara, donde estaba ahora Jesús, alejado de Jerusalén. Sin embargo, no se puede determinar el alcance de esa fe, ya que generalmente era una fe intelectual, que asumía la realidad mesiánica de Cristo por las obras que hacía, pero no había sido instrumento para una entrega incondicional a Él que traería como resultado el perdón de pecados y la vida eterna. Por tanto, los dos tipos de fe pueden darse aquí como ocurría antes, en Juan capítulo 8 y versículo 30, ya que solamente Dios conoce a los que han creído con fe salvadora y solo Él puede decir quiénes creyeron y quiénes no. Los que creyeron en Jesús eran de Perea, en contraste con los incrédulos de Judea. Y ahora estaré dando comienzo al capítulo 11, donde no va a estar hablando ahí de la resurrección de Lázaro a partir del versículo 1 hasta el 44. Pero vayamos primeramente con el versículo 1, donde dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. El relato se inicia con la identificación del principal personaje, que es Lázaro. Su nombre era bastante común entre los judíos como una forma de Eleazar. En esta forma abreviada aparece en dos lugares, en este versículo y en Lucas capítulo 16 versículo 20. Por otro lado, el nombre significa Dios ha socorrido. Seguidamente, sitúa el lugar de residencia, es decir, Betania, que estaba a unos 15 estadios de Jerusalén, como así dice el versículo 18. Aproximadamente sería unos 2,5 kilómetros en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Era, junto con la familia de Lázaro, el lugar de residencia de Simón, el leproso, donde tuvo lugar una de las unciones de Jesús, como así muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13, y Marcos, capítulo 14 y versículo 3. Fue también cerca de Betania, desde donde tuvo lugar la ascensión del Señor al cielo, como así muestra, por ejemplo, Mateo, capítulo 21, versículo 27, capítulo 26, versículo 6, y Marcos, capítulo 11, versículo 1 y versículo 11 y 12. En el supuesto lugar de la tumba de Lázaro
Levantaron a una iglesia los bizantinos y luego los cruzados una abadía benedictina. A la tumba, donde según la tradición fue enterrado, se baja hoy por una escalera de 24 peldaños. Pero volviendo nuevamente al personaje del relato, se dice simplemente que Lázaro estaba enfermo. No se sabe de qué enfermedad se trataba, pero, por los resultados finales, pudiera considerarse como un enfermo de gravedad. Identificado el personaje y también el lugar, ahora se menciona a las dos hermanas que con él integraban la familia. A una de ellas se le llama María. Este nombre era también muy común y corresponde a varias mujeres que se citan en los evangelios, ya que algunas de las que se han confundido con María, la hermana de Marta y de Lázaro. Una de las que tiene ese nombre es la mujer pecadora que ungió a Jesús en Galilea, posiblemente en Naín, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y los versículos 36 en adelante. Otra es María Magdalena, a la que se menciona en los 4 evangelios, liberada por Jesús de 7 demonios, como dice Lucas capítulo 8 y versículo 2. Esta mujer estaba presente durante el tiempo de la crucifixión a la que Jesús se apareció en la mañana de la resurrección. La principal identificación de esta mujer es que siempre se le llama María Magdalena, por ser natural de Magdala en Galilea, y que fue una de las mujeres que vinieron desde allí, como dice Lucas, capítulo 23 y versículo 49. Pero nótese que junto con María está su hermana Marta. Su nombre significa señora. Posiblemente sería la mayor de los dos, e incluso la mayor en la familia. Era la que llevaba la casa y a la que el Señor llamó primero. Continúa ahora con Juan capítulo 11 y ahora el versículo 2, donde dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Nótese cómo Juan da detalles para que los lectores identifiquen correctamente aquí a María. Dice que ella fue la mujer que ungió a Jesús con perfume, literalmente ungüento oloroso, y enjuagó sus pies con los cabellos. Esta unción tendrá lugar más adelante y se relata en los siguientes capítulos del Evangelio, como por ejemplo en Juan capítulo 12 y los versículos del 1 al 8. Es una referencia parentética a la unción del Señor para precisar sin dudas de quién se está hablando. Cuando Juan escribe el Evangelio, conoce lo que había ocurrido y que relata más adelante, por lo que hace uso anticipado del acontecimiento, porque conviene aquí a su propósito identificativo. Nótese que esto impide la confusión de María de Betania con la mujer pecadora o con María Magdalena. La segunda identificación de María es que se trataba de la hermana de Lázaro, el que estaba enfermo. Aquella enfermedad, sin duda, llenaba de inquietud a las dos hermanas. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La enfermedad de Lázaro era de gravedad, hasta el punto que las hermanas querían que Jesús conociera la situación. No se sabe cómo hicieron para avisarle, posiblemente enviaron a alguien. Tampoco se sabe quién de las dos tomó la iniciativa en esto. Según el papiro 66, se lee: envió pues Marta a él diciendo. Nótese que el mensaje es corto
pero muy preciso: Señor, el que amas está enfermo. No cabe duda que los vínculos de amistad y afecto entre el Señor y la familia de Lázaro eran grandes. No piden que vaya a verles, simplemente que esté enterado de la situación. Ellas conocían sin duda de sanidades a distancia que Jesús había hecho. Confiaban que Él actuaría y que solo necesitaba saber que su amigo estaba enfermo. La enfermedad sin duda alguna tenía que ser muy grave, puesto que cualquier otra dolencia transitoria no requeriría la intervención de Cristo. Era amigo, pero era también el Señor, como corresponde a la relación entre un creyente y el Hijo de Dios. Un trato amistoso, pero además respetuoso. Es interesante notar que Juan utiliza el verbo que se usa para referirse al afecto o amor de amigo, en lugar del más usado, que es ayanán, es decir, amar desinteresadamente o con alta estima, que se aplica al amor de Dios y que se derrama en los creyentes por la acción del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 5. Sin embargo, esa distinción no siempre se hace en los escritos del Nuevo Testamento y en este Evangelio, donde se usan ambos verbos para referirse al amor entre el Padre y el Hijo. De manera que debe entenderse como sinónimos. La petición de estas dos hermanas es una verdadera jaculatoria dirigida a quien amaba a la familia, hecha con decidida urgencia, como se aprecia en el uso que se traduce, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera 60, cuando dice como desierto, que marca intensidad y que realmente es una interjección. Por ejemplo, mira, atiende, presta atención. Es necesario entender que el hecho de ser amado por Jesús no significa ausencia de pruebas, ni tampoco de enfermedades ni conflictos comunes a todos los hombres. Sin embargo, el versículo apunta a la bendición de quienes, siendo hermanos, se ocupan de las dificultades del que está en aflicción. Son nuestros hermanos en la fe quienes, cuando tenemos problemas, elevan sus peticiones al Señor en intercesión cuando nos encontramos en diversas pruebas. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: oyéndolo Jesús dijo: está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin duda, los discípulos no llegaron a entender el alcance de las palabras de Cristo, como era habitual en ellos. Aquella enfermedad de la que había sido informado dice que no era para muerte, pero sin embargo iba a morir e iba a ser enterrado. Lo que estaba diciendo es que aquella enfermedad no era permitida por Dios para causar la muerte física definitiva, es decir, una enfermedad con vista a la muerte, que es uno de los cometidos que se da a la enfermedad. En el Nuevo Testamento, la enfermedad puede ser elemento de disciplina por el pecado y también instrumento para que un creyente sea llevado a la presencia de Dios o para que Él sea glorificado en ella, como era el caso. Por tanto, el propósito en aquella enfermedad y en la muerte era para la gloria de Dios. Algo semejante había dicho Jesús en relación con el ciego de nacimiento, que estaba en aquella condición con un propósito para que las obras de Dios se manifiesten en él, como dice Juan capítulo 9 y versículo 3. Especialmente aquella gloria
tenía que ver con la glorificación suya, es decir, con la glorificación del Hijo de Dios. Ambas glorificaciones eran individuales, pero, sin embargo, comunes. El Padre es glorificado en el Hijo y, a su vez, el Hijo es glorificado por el Padre. Téngase en cuenta que glorificar a uno es glorificar al otro, porque es glorificar a Dios. Y nuevamente la vinculación en la unidad divina del Padre y del Hijo es evidente también en el aspecto de la glorificación. El Verbo es enviado para revelar al Padre, y nada relativo a Él en la deidad deja de ser manifestado a los hombres por el Verbo encarnado. Por tanto, la glorificación del Padre tiene que pasar necesariamente por la glorificación del Hijo, mediante la cual la glorificación de Dios puede hacerse conocible para el hombre. Y aquí cabe hacerse una reflexión, y es la siguiente. ¿Estaba presente el mensajero que enviaron las dos hermanas de Lázaro cuando Jesús dijo estas palabras delante de los discípulos? Posiblemente. En ese caso, cuando regresó a ellas y dio cuenta de lo que Jesús había dicho, encontrarían una esperanza, tal vez mal entendida, de que su hermano Lázaro no moriría, ya que aquella enfermedad no era para muerte. La fe de ellas tal vez se debilitaría con la muerte de su hermano, pero entonces haría su aparición Jesús para resolver la dificultad. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan vuelve a destacar aquí el amor de Jesús hacia los miembros de la familia de Betania. El verbo es imperfecto, indica un amor continuado en el tiempo y siendo además amor de Cristo, es también inalterable. El verbo que se usa en este versículo es distinto al usado en el primero cuando habla del amor de Jesús hacia Lázaro. Aquí aparece Yanaú, que es el más utilizado en el Nuevo Testamento, para referirse al amor perfecto procedente de Dios y que se manifiesta también entre quienes son hijos suyos. Es interesante apreciar que se menciona en esta ocasión a Marta, en primer lugar, y que no se cita a María, a la que se refería como la hermana de ella. Mencionando aquí a los tres hermanos, es señal de que el amor de Cristo, aunque igual para todos a los miembros de la familia, también individual, es decir, amaba a cada uno de ellos. No se encuentra causa para que se mencionen nuevamente aquí a los tres hermanos, salvo que se trate de que el lector entienda que si no respondió de forma inmediata a la petición que le habían formulado, no consistía en falta de amor, sino todo lo contrario. Si Cristo queda todavía en el lugar donde estaba en Transjordania, no es porque no tuviese interés suficiente o que no amase entrañablemente a su amigo Lázaro, que se encontraba muy enfermo. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sorprendente esta precisión de Juan. La noticia de la enfermedad de Lázaro llegó a Jesús, pero en lugar de salir rápidamente para resolver el problema y prestar la ayuda pedida por las hermanas, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sin embargo, debe considerarse esto a la luz del conjunto del pasaje y en especial del relato subsiguiente, ya que la enfermedad de Lázaro era para que Dios fuese glorificado y que por tanto lo fuese también su Hijo.
Sin duda, la sanidad de un enfermo es suficiente motivo para glorificar a Dios, pero mucho más lo es siempre desde la comprensión humana, la resurrección de un muerto. La enfermedad de Lázaro, comunicada por las hermanas, fue completamente por el conocimiento sobrenatural que la persona divina daba a la naturaleza humana, de modo que Jesús sabía cómo iba a producirse el desenlace de la situación y también sabía, sin duda, que la enfermedad de su amigo terminaría en su muerte. La demora en partir hacia Betania permitió que Lázaro muriese y además que fuese enterrado. La distancia entre los dos lugares, como se dijo antes, llevaba unos 2 días y medio o 3 de camino. Si Lázaro hacía 4 días que había muerto cuando llegó a Betania, sumamos los 2 días de camino y por tanto he de suponer que posiblemente había muerto cuando llegó el mensaje de las hermanas. No tiene interés más que en la mera curiosidad esta precisión temporal. Lo importante es que el hecho en sí y la reacción de Jesús, que se detuvo 2 días en el lugar donde estaba. Los tiempos de los hombres, téngase en cuenta que no son los tiempos de Dios. En 3 ocasiones el Evangelio se habla de peticiones que se hicieron a Cristo por alguna persona, allegada a Él, y detuvo un tiempo la respuesta. Sin duda, todos debemos entender que Dios no actúa cuando nosotros queremos, sino cuando es el tiempo para que Él lo haga. Jesús se alegró de no estar en Betania durante la enfermedad de Lázaro. Nunca es indiferente al dolor de los hombres, y mucho menos al de sus amigos, pero lo dirige y lo orienta para un bien mayor y para la gloria de Dios. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: Luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Nótese que después de los 2 días en que Jesús determinó quedar en donde estaba, invita ahora a sus discípulos para que juntos vuelvan a Judea, concretamente a Betania, en las proximidades de Jerusalén. De allí habían venido poco tiempo antes, luego de los conflictos que ocurrieron en la ciudad con los fariseos. La determinación de Jesús traía como consecuencia volver nuevamente a entrar en la religión en donde estaban sus más encarnizados enemigos y en donde iba a ser crucificado. Juan no menciona el nombre de Lázaro, motivo por el que Jesús y sus discípulos volverían a Judea, ya que el objetivo de Juan es centrar la atención sobre el viaje a un lugar donde muchos deseaban la muerte de Cristo. No cabe duda que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, como he dicho anteriormente. No era el momento oportuno desde la perspectiva humana para volver a Judea, pero era el tiempo que Dios había determinado para manifestar su gloria en la resurrección de Lázaro. Y voy concluyendo ya con esto. Deberíamos ver en este capítulo 11 del Evangelio de Juan como una importante declaración sobre el carácter de la obra de Jesús. Nótese que Juan incluye estos relatos para que el mensaje de Jesús no se hunda en un misticismo simbólico de carácter general, ya que sus obras son concretas. No es solo que Él sea la luz, sino que imparte vida a un hombre ciego, o que sea la resurrección y la vida, sino que levanta a un hombre de la muerte. Estimado y estimada oyente, Jesús es el Salvador, y es por eso que Él imparte salvación y vida eterna.
y lo hace a todo aquel que viene a Él, porque el que viene a Él no le echa fuera, pero hay que venir a Él, esto sí, con un corazón arrepentido por los pecados, por los delitos y por las cosas que hemos hecho en contra de Dios. Es por eso que si tú aún no tienes a Jesucristo en tu corazón, ahora yo te invito a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, al oír tu palabra, creo firmemente que tú eres la resurrección y la vida, que tú eres el único Salvador de las personas que vienen a ti arrepentidas. En este momento, yo vengo a ti arrepentido, arrepentida. Te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.